A Vivir Canarias, Zenaido Hernández. La historia africana de Canarias es milenaria, cuando la historia europea de Canarias solo es centenaria. ¿Y de dónde viene el gozo? Del norte de África. ¿De dónde vienen los primeros habitantes de las Canarias? De los bereberes, del Atlas. La historia está ahí, que como decimos en Senegal, la sombra no se puede enterrar. Yo, como profesor de español, enseño literatura canaria en Senegal, para decirles a mis alumnos, ahí están las islas. A mí me gustaría que también los canarios leyesen la literatura del continente, y si lo hacen, se van a dar cuenta de que a pesar de la diferencia de piel, los problemas se parecen muchísimo. Esta semana nos ha dejado un destacado escritor y sobre todo conocedor de la literatura canaria, profesor de literatura, profesor de español en Dakar, en Senegal, Amadou Ndoye. Visitó Canarias en repetidas ocasiones, ha dictado conferencias, ha sido un gran impulsor de nuestra cultura, para muchos el hombre de Canarias en el África Negra. Por cierto, un término que Amadou Ndoye no acababa de aceptar, esa referencia unánime a todo un continente. Quien le ha conocido, entre otros quien ahora mismo vamos a saludar, valoran profundamente esa vinculación de Amadou con las Islas Canarias. Roberto Cabrera, escritor, músico, profesor, tuvo la suerte en su momento de conocerle. Creo que hay no solamente un intercambio epistolar entre ambos, sino una corriente de comunicación sobresaliente que llevó un día incluso a que el grupo que lidera Roberto Cabrera, el grupo de Yajato Gótico, visitara Senegal, que tuviera contacto con la música senegalesa, un patrimonio que valoró siempre a través de la música, la cultura, Amadou Ndoye. Roberto Cabrera, un saludo. Hola, buenas tardes. Se nos ha ido un buen amigo, especialmente para ti, una persona a la que has admirado, has conocido y que creo que durante mucho tiempo ha sido esa referencia. Parece mentira que no le podamos tener, que da, eso sí, su gran huella y su gran aportación a la cultura de las islas. No, desde luego su aportación va a continuar para siempre, pero la verdad que todavía uno, no solo yo, sino todos los que lo conocimos, pues la verdad que nos hemos quedado estupefactos y sin saber muy bien qué decir. Ayer mismo hice una llamada yo a su casa en Dakar y no pude localizar a una de sus hijas, que es la que mejor habla español, pero me comuniqué con otra porque ahí ellos la verdad que dominan varios idiomas y ya pudimos darle recuerdos a su señora y a los 4 hijos, a todos ellos, de parte de aquí de nosotros, y la noticia aquí en Canarias ha sido un jarro de agua fría de mucho cuidado. Amadou empieza a conocer la cultura canaria, creo que a través de un canario, de profesor en Dakar, se interesa a través de la música, por la lengua de Cervantes, por la lengua de tantos y tantos hispanohablantes, y luego se interesa especialmente por la literatura canaria. Habría que recordar, Roberto, que recientemente, no hace mucha fecha, nos sorprendía con ese trabajo suyo de la novela canaria de los 70. Efectivamente, como bien dice, es el profesor, un lector de español que estuvo en Dakar, yo creo que por los años finales de los 60 o 70, que de apellido Martel, el que lo introdujo en el tema de la literatura canaria, y él, desde que se dio cuenta que la literatura canaria era una gran desconocida, pues en muchos sitios, porque él era profesor titular con sus oposiciones en Francia y entonces en el momento de hacer su segunda tesis, por lo visto, había cogido Jorge Amado, el poeta brasileño, y después cogió la literatura narrativa canaria de los 70, que precisamente era gente como de su propia edad y con lo que se encontró él, pues muy cómodo estudiando todo ello, ¿no? Uh-huh. Lo que ya tú sabes, Zenaido, que él en una época, ya como en los 90, para su tesis necesitaba estar un tiempo en Canarias, y entonces fue cuando nos visitó, y gracias a varios amigos, pues estuvo aquí casi 6 meses visitando las bibliotecas
y para hacer la parte de la tesis que recuerdo que se llamaba Los antecedentes. Y aquí es donde él entonces nos descubrió a nosotros mismos que la literatura canaria pues tenía unos antecedentes que nosotros mismos no conocíamos tan bien como él, ¿no? Recitaba a Tomás Morales, a Saulo Torón, a Pedro García Cabrera, a Alonso Quesada, a Agustín Millares, hablaba casi diríamos que tuteando a Benito Pérez Armas o a Ángel Guerra o a Francisco Pimentel o a los poetas y escritores más contemporáneos, a ustedes, a esa generación de los 70 que tan en boga está en estos momentos, y la música. Gato Gótico, el grupo de jazz, estuvo en Dakar, con él creo que siguieron en varios escenarios, además tuvieron oportunidad de acercarse a la propia universidad. Sí, en el primer viaje que hicimos fue maravilloso porque, claro, era un mundo desconocido para nosotros. Primero fuimos Olga y yo, estuvimos en la Universidad de Dakar con sus alumnos. Fue la época que Canarias ya se incorporó al protocolo 1 de la Unión Europea y los alumnos estaban muy interesados, por cierto, en todo lo que estaba ocurriendo en Canarias. Y entonces allí, pues, imagínate, nosotros el interés nuestro sobre todo también era la música africana en aquella época, ver la música que se hacía allí, la fusión en otras partes, y entonces ya conocimos un montón de gente, conocimos a Bapamal, él nos llevaba de Cicerone allí por todo Dakar y estuvimos una semana allí, coincidiendo con fechas parecidas a las de ahora, por la Semana Santa y tal. Fuimos al Tamango, a los clubes de jazz que había allí y tal, y después tuvimos la suerte que 10 años después pues fuimos con todo el grupo, que también fue emocionante porque nosotros ya íbamos con, digamos, ese gusanillo de que sabíamos que a los demás músicos le iba a hacer un impacto tremendo ver aquella cultura. La distancia, que aparentemente es larga, es muy corta, y sobre todo cuando hay un interés cultural de una y otra parte, la distancia desaparece. Animaba mucho a sus alumnos a leer constantemente, a interesarse como él en su momento lo hizo, conociendo a los músicos cubanos y tratando de descubrir qué es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Efectivamente, él decía que, y es una cosa importante desde el punto de vista musicológico, que había un triángulo entre Senegal, Canarias y Cuba, y que él mismo se había acercado a la lengua española para saber lo que decían las letras cubanas, y contaba cantidad de anécdotas de ritmos que ya se habían perdido en Senegal y que estaban vivos en el Caribe, y bueno, una cantidad de cosas. Era un hombre que era una enciclopedia, que por lo visto ahora el Instituto Cervantes de Dakar de alguna manera fue él uno de los impulsores más importantes. Y vamos a ver si ahora la biblioteca que tenía era una cosa espectacular. Es que la gente aquí también se volcó con él mucho, todo el mundo, de Víctor Ramírez en Las Palmas, Ricardo García Luis aquí, Tito Espósito con la editorial Baile del Sol. Pues bueno, él al final dejó ya de llevar libros porque yo creo que en el avión no le dejaban. No le dejaban, entonces era tremendo, ¿no? Bueno, me imagino que se hará todo lo posible porque esos muchos alumnos de Amadou Ndoye continúen tejiendo lazos de comunicación, ¿verdad? Que van mucho más allá de cualquier otra cosa. Ustedes tuvieron la oportunidad de palparlo directamente y, bueno, pues se nos hace mucho más próximo, lamentando su ausencia y sobre todo agradeciendo tanta generosidad por su parte y tanto interés mostrado para esta tierra de todos. Roberto Cabrera, gracias de verdad, porque creo que has contribuido mucho a establecer ese puente. Sí, sabes que la cantidad de noticias que han salido con la muerte de él en todas partes del mundo ha sido impresionante, ¿no? Porque, claro, él viajó mucho. Eso es una de las cosas que debemos considerar, que, vamos, su vida estuvo llena de aventuras, en el sentido de que pudo investigar, llevar su palabra a muchísimos lugares, y nosotros, bueno, vacilábamos con él, decimos: Amadou, pero si tú nunca estás en Senegal, sino siempre estás por ahí y tal y cual, y bueno, era tremendo. Y cuando estuvimos aquí con Youssou N'Dour, que nos visitó, apareció con un traje de seda blanco ahí en el camerino, y vamos, son recuerdos que tenemos inolvidables de Amadou, la verdad. Para siempre. Como un hermano. Sí. Bueno, gracias Roberto Cabrera, y lo sentimos mucho, ¿eh? Estamos compartiendo con ustedes este tiempo en la sintonía de la cadena SER en Canarias. A vivir Canarias, Fenaido Hernández.